desde trabajar solo y hacer yo foto y video con marcas acá en Buenos Aires, a manejar equipos de 40 personas, a ir con marcas como Adidas, Ford, Mastercard. Siento que para publicar contenido hay como una barrera de miedos que tenés que enfrentar, no te queda otra. Entonces lo que me pasó es que empecé a vender propuestas de contenido que no sabía cómo hacer, entonces después tenía que ir a YouTube a aprender sobre filmmaking para poder ir y entregar el servicio. Así fue que me compré mi primera cámara, empecé a hacer contenido, empecé a meterle por ese lado, siempre como de manera autodidacta, desde cursos, libros, videos de YouTube y así como que fui aprendiendo y desarrollándome. Ok, tipo, estoy aprendiendo una banda de cosas y no sé con quién hablarlo esto. Subí como unas historias a Instagram diciendo como quien esté emprendiendo y tenga ganas de usar las redes para como hacer crecer su negocio o meterle al contenido, como quiero ayudarlos. Y en ese como poder ayudar a otras personas encontré esa manera de relacionarme. ¿Cómo tu entorno tuvo una postura cuando tomaste la decisión de tomar este camino de emprender y hacer algo por fuera de lo cotidiano dentro de la sociedad? Me aislé de mi entorno porque de repente nadie me apoyaba y todos decían que yo estaba equivocado porque como tipo me acababa de comprar una cámara y pretendía que me iba a ir mejor haciendo eso que con la facultad. ¿Alguna frase o algún consejo o algún aprendizaje que quieras que cada persona que haya llegado hasta acá se pueda llevar de este video? Saben más de lo que creen que saben. Hagan. ¿Cómo construyo marca personal en 2025, Fede? Hay que como agarrar dos cosas, dos conceptos. Primero, Bueno, Fede Cristofari, invitado el día de hoy en el podcast. Fede, ¿cómo te presentarías para alguien que no te conoce? bueno, es un gusto estar acá hablando con ustedes en este podcast, siempre desafiándome e intercambiando ideas, pensamientos, reflexiones. Es algo que me gusta mucho. ¿Cómo me presento? Como una persona súper curiosa. Me gusta mucho el marketing, el contenido, los negocios online. Siempre estoy como aprendiendo y queriendo compartir esta experiencia, este camino con otras personas, con amigos. Así que un poco vamos a hablar de eso. Ok, excelente. Y si alguien está viendo este video por primera vez y no te conoce de nada, ¿cómo te describirías? ¿Qué es Fede? ¿Qué hace Fede? ¿Por qué se deberían quedar en este podcast? ¿Qué es lo que hace Fede? Ok, hace 5 años empecé a crear contenido. Hice un viaje a los 16 que me abrió mucho la cabeza en el sentido de entender que podía estar hablando otros idiomas, conocer a otras personas y volví a Argentina con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de emprender y ahí empecé a leer como y a entrar en un mundo de desarrollo personal que me abrió mucho la cabeza y me dio como ganas, como curiosidad de hacer cosas y aprender cosas. Así fue que me compré mi primera cámara, empecé a hacer contenido, empecé a meterle por ese lado, siempre como de manera autodidacta, desde cursos, libros, videos de YouTube y así como que fui aprendiendo y desarrollándome. Hoy me puedo etiquetar de varias maneras como filmmaker, director de marketing, head of content, decirle como quieras. Y estoy lanzando mi marca personal, estoy metiéndole con eso y creo que en esta charla, ¿por qué se tendrían que quedar? O si les llama la atención, para ver puntos de vista diferentes sobre el contenido, sobre el desarrollo de marcas personales. Los tres estamos muy metidos en esa, venimos creciendo y desarrollándonos en Instagram y en redes, aportando valor, como entendiendo de qué manera empaquetar nuestras ideas y nuestros conocimientos para poder ayudar a otras personas, a crear comunidades y si de alguna manera vos que estás viendo esto resonás con este mensaje o con las ganas de emprender y llevar un proyecto, materializar tus ideas de alguna manera, creo que puede llegar a estar muy, muy interesante esto. Bien, bueno, Fede, sinceramente creo que tienes una forma como muy característica y única por ahí de comunicar las cosas, pero quiero que la gente que no te conoce bien o que no tuvo la posibilidad alguna vez ver tu marca o ver tu historia y ver cómo empezaste de cero absoluto, me gustaría que cuentes un poco más acerca de quién eras antes de ser hoy en día. Ok, volviendo a esa historia que les estaba contando, cuando volví a Argentina de este viaje, a mí lo que me pasaba es que quizás más de chico era bastante como introvertido, no me sentía como conectado con el ambiente en el que estaba o con las dinámicas o las maneras de hacer las cosas, no me gustaba hacer como salir de joda o ir a jugar al fútbol como lo típico. Y me pasó en este viaje que es como que nadie me conocía y de repente tenía como una oportunidad de mostrarme diferente, como que
como que nadie me miraba de ninguna manera, ni me juzgaba ni nada, y para mí fue como una oportunidad como de, no sé, de experimentar algo distinto. Y creé este personaje que de repente era como full extrovertido o hablaba con extranjeros en diferentes idiomas, y eso me empujó muchísimo como a desafiarme, y encontré en ese desafío algo que me hacía acá una sensación como hermosa. Y después cuando volví justamente el empezar a aprender sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo, sobre las relaciones, sobre cómo empezar a generar como mi autonomía trabajando, emprendiendo y demás, siempre me gustó mucho porque volví a como darme esta sensación de estar construyendo algo, de crear algo propio, y eso siempre me fue empujando. Después, cuando me compré mi primera cámara, me pasó que, o sea, no tengo la típica historia de que mi abuelo tenía una cámara analógica, entonces yo, tipo, en realidad no es tan romántico. Si te cuento la posta, me divertía hacer fotos con el teléfono, entonces me compré una cámara en vez de irme de vacaciones con los ahorros que tenía. Y al mismo tiempo como que venía aprendiendo mucho de marketing y ventas, entonces lo que me pasó es que empecé a vender propuestas de contenido que no sabía cómo hacer, entonces después tenía que ir a YouTube a aprender sobre filmmaking para poder ir y entregar el servicio. Entonces como que de esa manera siempre mis propuestas vendían más de lo que yo podía hacer, y eso como que me seguía llevando como nada, a cerrar como propuestas más grandes, desde trabajar solo y hacer yo foto y video con marcas acá en Buenos Aires, a manejar equipos de 40 personas, a ir con marcas como Adidas, Ford, Mastercard, poder viajar por acá por Argentina, por México, Brasil. El contenido me hizo crecer mucho en ese sentido. Eh, y no sé, vayamos llevándolo, cuéntenme qué les gustaría saber, y vamos ampliando. Ok, yo creo que está muy bueno eso que dijiste, que a mí me pasó mucho tiempo, que por no tener como esa historia que escuchaba en todos los podcasts o en todos los videos de como todos los referentes, siempre tienen como un pasado oscuro, que la pasaron todas o su familia, lo que sea, y al escuchar eso en redes sociales como que decís, ok, ¿qué tengo yo de especial? ¿Por qué debería arriesgarme? ¿Por qué inclusive debería intentarlo? Y está muy bueno que diste como que fuiste 100% honesto, y agradezco eso de que no tenés algo que wow, como que se destaca por esto, sino que simplemente tenías como una pasión y dijiste, voy a perseguirla. Así que banco mucho eso, y relacionado con eso, siento como que ese cambio que hiciste vos fue el hecho como irte a otro lado para experimentar, pero si tuvieras que decir a nosotros dos y a cualquier persona que esté viendo esto, siendo 100% realista y honesto, ¿cuál crees que fue ese verdadero cambio el cual hizo que empezaras a salir como de lo tradicional, por así decir, a no ir por el camino que por ahí tenías predestinado y que dijiste, quiero hacer otra cosa? ¿Cuál fue como ese momento, experiencia, historia o algo que te haya realmente marcado? Sí, conecto con esto que dijiste vos, como que en todos los libros que lees ves que, no sé, el emprendedor tuvo una historia súper dura y que entonces pudo pasar ese obstáculo y ahora construyó. Y es como, yo la verdad que no tuve ningún desafío de ese sentido, y a veces como que decís, ¿qué pasa? No voy a ser exitoso hasta que tenga un obstáculo, y entonces, ¿qué hago? Como, eso también fue algo con lo que me siento identificado. Pero después, como volviendo a este viaje, como que me pasó que me di cuenta, y mientras más leía y más aprendía, como que me abría la cabeza y me daba como nuevas perspectivas o puntos de vista, del decir, tantas cosas se pueden hacer, tantos lugares hay para recorrer, tantas habilidades puedo aprender. Y después ves a personas como, qué sé yo, Da Vinci, Einstein, flacos que fueron maestros, que lograron con el aprendizaje poder como masterizar y aprender y como ser constantes en ese sentido, y lograr cosas para la humanidad gigantes. Entonces como quizás desde un inicio ver cómo todas estas personas crecieron porque tomaron la decisión de crecer y de aprender y de ponerse en la situación donde ellos deseaban, como que me enseñó que yo también podía hacer eso. Y siento que me conectó quizás con esta posibilidad de que yo también tengo algo para dar, quizás no desde la carencia o desde el obstáculo de que tuve que pasar por una situación ultra mega difícil, pero desde el decir, ok, a mí lo que me empuja es la curiosidad, lo que me empuja es como poder generar y hacer, porque es donde yo me siento más vivo,
ok, ¿qué pasa si yo sigo desarrollando eso y si en el camino puedo compartir lo que voy aprendiendo, ¿no? O sea, este formato medio como founder-led desde hace mucho tiempo, cuando todavía no era tendencia, pero que en fin es eso. Y si yo sigo desarrollando y sigo haciendo todo lo que hago, porque es inevitable, o sea, nunca voy a dejar de hacerlo porque es lo que me apasiona, desde el hacer ejercicio, desde el aprender, desde el trabajar, o sea, son cosas que van a ser constantes en mi vida. Y si a través de todo eso yo logro poder como dárselo al mundo, y generar un impacto que empuje de alguna manera como la evolución, de la misma manera que hicieron todas estas personas que yo fui aprendiendo, como que siento que de repente todo lo que estoy haciendo forma parte de algo más grande. Y de la misma manera que yo con ganas empecé a leer y a ver videos de YouTube y me formé de manera 100% autodidacta y llegué hasta donde llegué, fue porque otras personas hicieron lo mismo. Otras personas decidieron pasar sus aprendizajes y sus conocimientos, y siento que un poco yo quiero hacerlo también. Como es como retroalimentar esta cuestión de que estamos en la misma y de que todos nos ayudamos entre todos, esta cuestión más colaborativa de comunidad. Y que de la misma manera que yo aprendí un montón, hay un montón de personas que hoy están empezando o que me escriben por Instagram o por YouTube y demás, y que se genera algo hermoso en esto de poder ayudar y crecer mientras uno sigue haciendo y mejorando. Hay algo, Fede, de lo que creo que podríamos hablar, que yo conociéndote más personalmente, creo que igualmente tuviste tus desafíos a tu manera y creo que puedas contar un poco acerca de cómo tu entorno tuvo una postura cuando tomaste la decisión de tomar este camino de emprender y hacer algo por fuera de lo cotidiano dentro de la sociedad. Ok, sí. Obvio que tuve mis dificultades y mis obstáculos, porque eso es algo que le pasa a todos. Quizás no son como estas historias tan fuertes o tan trágicas de los libros, claro. Pero de la misma manera era como el obstáculo que yo conocía y el desafío que yo conocía. Entonces para mí también representó como eso. Y en términos del entorno, como vos decís, en principio eso. O sea, me pasaba que quizás me quedaba más como solo, aprendiendo, leyendo o viendo videos de YouTube, porque me gustaba más hacer eso que otras actividades típicas de cuando era más pibe. Y después cuando, por ejemplo, empecé ingeniería industrial, que lo hice durante 2 meses creo y lo dejé, y ahí tomé la decisión como de decir, ok, en vez de estudiar 4 horas por día un módulo de la facultad, voy a hacer 4 horas por día de estar leyendo libros o hacer cursos o ver videos de YouTube que me enseñen como de manera más práctica lo que yo quiero aprender. Y cuando tomé yo esa decisión de hacerlo con una convicción total en el hecho de decir, yo sé que si durante 4, 5, 6 años hago esto todos los días, o sea, no tengo ni idea a dónde voy a llegar, pero sin dudas va a ser impresionante y no voy a terminar como en el mismo punto que quizás termina todo el mundo cuando va y se anota en una carrera que ni sabe por qué la está haciendo, y como que terminan en un punto de, bueno, lo que se sabe. Entonces me comprometí a eso, pero lo que me sucedió fue que de repente mis amigos no estaban de acuerdo con esa decisión que estaba tomando, porque decían que no era lo correcto o que me estaba equivocando. Bueno, con mi viejo me pasó lo mismo. Mi mamá, más emprendedora, me bancó en la decisión, como no sabía qué iba a pasar, pero me dijo como, ok, si es lo que querés, hacelo. Y me pasó que todo esto sucedió en pandemia. Entonces, más allá de que me aislé de mi entorno porque de repente nadie me apoyaba y todos decían que yo estaba equivocado porque como tipo me acababa de comprar una cámara y pretendía que me iba a ir mejor haciendo eso que con la facultad, y siendo ingeniero industrial encima, como que no tenía mucho sentido. Pero me pasó como que quizás sí encontré un refugio en estos libros, en este contenido como educativo y en estas comunidades de emprendedores de distintas partes del mundo que estaban compartiendo sus aprendizajes. Y yo estaba recontento mirando mi contenido y aprendiendo y tomando nota durante todo el 2020 que bueno, que cada uno estuvo encerrado. Y después me pasó algo muy loco, que como que tenía tanta data y no sabía con quién compartirla, porque también eso al principio era como un desafío, como el decir, ok, tipo, estoy aprendiendo una banda de cosas y no sé con quién hablarlo esto, porque mis amigos no saben de esto o no les interesa, con mis viejos tampoco puedo compartirlo porque son puntos de vista muy como diferentes o disruptivos, entonces como que tenía toda esa energía acá retenida
Y me pasó que sí subí como unas historias a Instagram diciendo como quien esté emprendiendo y tenga ganas de usar las redes para como hacer crecer su negocio o meterle al contenido, como quiero ayudarlos. Y me acuerdo que antes de los cursos, antes de toda esta cuestión, sí empecé como a charlar con un par de emprendedores y de repente como que era mi, no sé, mi espacio para compartir estos aprendizajes y en ese como poder ayudar a otras personas, eh, encontré esa manera de relacionarme. Está bueno lo que decís que, o sea, lo que te llevó por ese camino es 100% la curiosidad. El hecho de decir, o sea, un día supongo que te sentaste y te pusiste a ver en el espacio donde estabas, el entorno que tenías, que en sí no coincidás con los gustos que ellos tenían en general y como que seguramente te habrás planteado como en un futuro, Fede, realmente quiero estar ahí y siento que la respuesta fue no y como que cambiaste no de personas, de entorno, porque creo que la gente entiende entorno en sí solamente por personas, pero yo también lo veo como las cosas que consumís diariamente, tipo el día a día. Pasaste de consumir lo que consumía todos tus amigos, todos tus compañeros o de facultad o de la vida o del barrio, a consumir otro tipo de contenido, otro tipo de libros que no estaban en la facultad o otro tipo de videos en YouTube que no enseñaban en la facultad. Y cambiaste rotundamente tu entorno y por consecuencia como que cambió toda tu vida y como que eso te empujó solamente por tu cuenta. Y Hugo, me gustaría saber cómo fue esa trayectoria solo, qué aprendizajes obtuviste de irte por tu propio camino y qué se sintió empezar a formar parte de otro entorno al cual, como vos decías, estos emprendedores, los cuales te llevaron a otros lugares, a viajar por todo el mundo, tener un montón de experiencias. ¿Cómo fue esa sensación de encontrar ese entorno correcto el cual te potenciaba y te llevaba como a tu mejor versión, por así decir? Algo que creo que puede ser un buen punto es que otro detonante de que se genere todo esto que estamos hablando es que una vez escuché a un flaco en YouTube decir que, como mencionar un número, 32.850, es el promedio de días que hay en 90 años. Me lo tatué, mi primer tatuaje. ¿Qué me pasó con eso? Qué loco que en 90 años, o sea, lo que vive una persona promedio, y ponele que vivas 90 años, porque no todos viven 90 años, hay solo 30.000 días. Solamente, nada más, tipo, vivimos 30.000 días. El escuchar eso a mí me voló la cabeza. Y fue como que o sea, no solamente tenía toda esta curiosidad, sino tenía el factor urgencia. Que si yo no hacía todas las cosas que yo quería hacer, tipo, en algún momento las voy a tener que hacer. No sé si voy a vivir, ni siquiera sé si voy a vivir esos 30.000 días. Entonces, como que me generó esta cuestión de decir, tipo, es ya. O sea, si quiero hacer algo, es ya. Tipo, no voy a esperar a dentro de 5 años para empezar, o para probar, o para conocer, o para lo que sea. Y esto del entorno que decías vos, Mate, eh, creo que como que no simplemente como el hecho como de motivarme o darme nuevas perspectivas, sino que el yo poder aplicar sobre lo que estas personas decían y ver cómo quizás, no sé, algo que escuchaba, de repente después yo lo vivía y lo experimentaba, me daba como la certeza a mí de que, o sea, como que no importaba si estaba si no sabía qué es lo que iba a pasar después, pero el hecho como de estar haciendo y estar como desafiándome en ese sentido y tomando acción, me hacían sentir muy bien. Y como que esa sensación yo siempre la sentí como de cuidarme, de crecer, como que al fin y al cabo la relación más importante que tenés es con vos mismo porque vas a estar con vos para toda tu vida y si estás haciendo algo que te hace crecer, que te desafía, que hace que te hagas nuevas como preguntas o te hace conectar con otras personas donde podés ser como más genuino, creo que es por ahí. O sea, no sé si hay una manera específica de decirlo, pero es como una sensación, es como una intuición. Y creo que seguir eso es fundamental. Y siempre me pasó que como que las relaciones que empecé a hacer a partir de ese punto eran, yo tenía capaz 18 y tenía amigos de 25, 30. Como que me pasaba eso, que era medio loco, que era como un pequeño niño muy grande. Pero bueno, creo que nos pasa a todos.
De uno, coincido. Quiero que nos metamos un poco a hablar de tu expertise, Fede, y quiero que puedas volver a tocar el tema de lo que es contenido y emprendedores. ¿Por qué sentís que hoy en día, si sos emprendedor, no es opcional mínimamente estar creando contenido en redes? O sea, yo creo que el hacer contenido, el tener tu marca personal, te da la independencia, tipo una independencia total. Eso es libertad, porque al fin y al cabo, si podés estar documentando tus ideas, las cosas que sabés, los viajes que haces, como las personas con las que te relacionás, como compartís tu manera de ver el mundo, eso lo que va a hacer es que otras personas lo vean y se generen como oportunidades constantemente con eso. Como que durante mucho tiempo me pasaba que sentía esta cuestión de que como que yo sentía que tenía mucho para dar, pero que el mundo no lo veía y yo estaba esperando que alguien me dé una oportunidad para yo demostrar que podía hacer un montón de cosas y que la iba a romper porque creía en mí mismo y demás. Y hoy eso es el contenido. Tipo, porque es así de fácil. Empezás a hacer contenido y empezás a hacer los laburos que querés, te empiezan a llamar para hacer charlas como estas, empezás a conocer a otras personas que si no fuera por las redes sociales, tipo, no hay chance que te puedas relacionar. Podés lograr hacer viajes, o sea, como que está más fácil que nunca. Eh, y creo que hay un factor que es muy importante, que va de la mano con esto, y es que la manera en la cual tenés que hacerlo, o sea, no porque tengas que, cada uno va a hacer lo que quiera, por supuesto, es siendo 100% genuino. Y es como encarando quizás cosas que porque no querés que te vean como raro o porque tus amigos nunca probaron, no las querés mostrar o no las querés contar, o porque ves que la gente que está haciendo plata no muestra esas cosas, entonces vos no las querés mostrar. Pero en ponerte como en esa situación, que una persona cuando está empezando a hacer contenido lo que ve todo el tiempo es a ver qué está haciendo el otro, a ver cómo puedo hacerlo yo también. En hacer eso termina siendo la copia de la copia de la copia de la copia. Y este factor de que sí se generen estas oportunidades, como de que puedas crecer, de que pase todas estas cosas, es que como que enfrentes como tu versión. No sé si tu mejor versión, porque tu mejor versión es un ideal, pero como que seas como sos, como puedas, como embrace it sería en inglés, Claro, como afrontalo. afrontarlo, exactamente. Justo estoy leyendo un libro que habla mucho de que al fin y al cabo el mejor producto de cualquier tipo de evento o de negocio y cualquier emprendimiento terminamos siendo nosotros mismos. ¿Qué sentís que tiene que ver el hecho de saber conocerse uno y autoconocer qué quiere comunicar, qué quiere lograr con la marca que termine creando en redes? Es que creo que es el paso más importante, porque justamente si no termina pasando esto de que haces más de lo mismo y que nunca como y siento que si te metes en ese camino de hacer lo que todo el mundo está haciendo, podés tener como resultado en, como decirte, en views o en que te crecen los seguidores o que estás haciendo plata, pero va a llegar un momento en el que vas a necesitar como comunicar algo que no sabes qué es. Y siento que el primer paso justamente es poder como hacerte las preguntas correctas para ver qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutás, qué es lo que te gustaría como generar en el mundo. Y que a raíz de eso después, sí, cualquier modelo de negocio funciona. Vos hacer, monetizar cualquier tipo de habilidad o conocimiento, pero lo importante es como que primero puedas conectar con vos para luego como ir y hacer, creo que lo otro. De uno. Claro, como que somos nuestro propio producto. Y hablando de libros, yo estoy leyendo otro que se lo había prestado a Frank, que lo terminó de leer, que está muy bueno. Me leí el primer capítulo, que es El sutil arte, que te importe casi todo una mierda, de Mark Mason. Y habla mucho sobre que la mayoría de gente le da mucha importancia a todo en general. Y hablaba que eso pasa porque mucha gente no tiene como cosas importantes en su vida, o como que la mayoría de personas se fijan en las cosas muy pequeñas, los detalles que le molestan, y como que se quejan de todo, de que se rompe algo, cosas muy cotidianas, y como que le importa todo mucho, demasiado. Y yo siento que en el contenido, a la hora de empezar a crearlo, siento que mucha gente se estanca o ni siquiera arranca por ese mismo factor. Y yo siento que mucha gente le gustaría ser famosa, pero que poca gente se anima. Y que hay otra parte del mercado, tipo de personas que tienen una habilidad, saben que pueden ayudar a mucha gente, pero
por alguna razón no pueden empezar a crear contenido, ya sea vergüenza, miedo, muchísimas cosas que entran en la cabeza de uno, qué va a pensar los demás, todo relacionado con el que te importe demasiado los demás o la opinión. Pero me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿qué crees que son los errores que comete la gente, este tipo de gente que quiere empezar a hacer contenido, pero que por X, Y, Z no arranca o arranca y deja? ¿Cuál crees que son esos errores que suele cometer a la hora de empezar a grabar o a documentar su vida o compartir su expertise? Creo que en principio, y también es algo que me pasa a mí, como más allá de la calidad de contenido o del nivel donde estés, hay una cuestión de sobrepensar las cosas y como ser perfeccionista sobre lo que uno quiere, porque es como, ok, si voy a hacer un contenido y le voy a contar al mundo qué es lo que hago o me voy a mostrar, quiero mostrar como que soy totalmente top, o sea, quiero mostrarlo de la mejor manera, que se vea profesional, que tenga un lifestyle de puta madre, y muchas veces como tratando de generar eso, entras en tu cabeza como en un loop de sobrepensar las cosas que hacen que nunca termines tomando acción. Y eso es algo que me pasó muchísimo, que hoy me pasa menos, o sea, no quiere decir que ya no me pase, pero sí es algo que me preguntan mucho, es como esta cuestión de que quizás se sienten juzgados cuando suben contenido o como este miedo al que dirán, que por más de que sea como básico, es algo que pasa y le pasa a todo el mundo. Y yo creo que el hacer contenido es un excelente ejercicio, como decirte ir al gimnasio, porque hay que verlo de esa manera como un ejercicio, como una rutina, donde hay una... Siento que para publicar contenido hay como una barrera de miedos que tenés que enfrentar. No te queda otra. Es como que tenés que aceptar un montón de cosas de vos y subirlo y que pase lo que pase, es como... es así. Y creo que el poder hacer contenido justamente como que te ayuda a poder enfrentar todas esas como o inseguridades o miedos sobre vos mismo y también de la misma manera como el mantenerte consistente subiendo contenido o el crear o el exponer tus ideas sin importar qué pueda decir el otro o no, es como una gran práctica para enfrentar ese miedo al que dirán o que te juzguen o este perfeccionismo. Yo quisiera pasar de la parte más mentalidad filosófica o más profunda del plan a poder darle un consejo aplicable de algo más relateable a alguien que te preguntaría cómo construyo marca personal en 2025, Fede. Ok, creo que hay que como agarrar dos cosas, dos conceptos. Primero, cuál es tu habilidad y en qué sos bueno. Y segundo, qué es lo que sentís que tenés para dar o para contar que te hace único tu historia. Creo que es muy simple como, número uno, empezar a mostrar más de lo que haces, más de lo cotidiano, tipo cosas que estás haciendo en el día a día o pensamientos recurrentes o cosas que aprendiste, como empezar a subirlo. Puede ser en una historia, subirlo con texto o grabarte un video selfie y sale, o agarrar contenido que funcione en otras cuentas que veas que tiene resultados y tratar de ver cómo podés como contar tu mensaje en el formato que lo hizo la otra persona. Bueno, Mate ahora está subiendo una banda de contenido, creo que lo está haciendo muy bien en ese sentido, pero es como contar más. Hay, por más que hagas el esfuerzo y cuentes un montón de cosas, en realidad es solo un pequeño porcentaje de lo que realmente sos o lo que realmente te representa. Entonces lo que yo diría es como no tengan miedo a filtrar o exponer todos sus conocimientos o sus habilidades, porque igualmente no hay manera de que en un video de un minuto puedan decir todo lo que saben, tipo, nadie les va a robar los conocimientos o su experiencia o su punto de vista porque hayan dicho cosas muy valiosas en un video de un minuto. Entonces, como genuinamente, como traten de darlo todo cuando hacen contenido, y traten de no guardarse nada en el sentido de como estos puntos de vista únicos, como traten de combinar la técnica, como la habilidad concreta con quizás un aprendizaje o una experiencia o desde qué manera ustedes lo vivieron, porque eso es lo que hace único de alguna manera como el mecanismo o el playbook o lo que sea que están ofreciendo de valor. Y después desde el lado de su habilidad,
que muestren el proceso, o sea, no solamente como el resultado final de lo que generaron, sino cómo se preparan para hacer eso que hacen. Documentar mientras hacen lo que hacen. ¿Cuál fue el resultado? Poder reflexionar sobre qué creen que podrían mejorar o cómo pueden avanzar con eso, cuáles son los next steps. Como que hay un montón de maneras de poder documentar o demostrar una idea, pero en fin, como que diría eso, y que se lo sistematicen un poco. O sea, si piensan en hacer contenido por hacer contenido, es difícil concretarlo. Si se ponen, por ejemplo, el objetivo de subir 3 videos a Instagram por semana y un video de YouTube, es tan simple como un día sentarse a juntar ideas. Tipo, ¿qué te gusta de YouTube? Bueno, juntá 4 ideas, esos van a ser tus 4 videos del mes. ¿Qué te gusta de Instagram? Juntate 12 ideas. Te las podés scriptear o te las podés planificar en un solo día. Ponele que te las vas grabando durante el tiempo, pero como que en una tarde ya te podés sacar de encima el contenido de todo un mes. Y yo creo que eso es algo que quizás es una herramienta que le puede servir a alguien que quiere empezar a hacer contenido para dejar de sobrepensar las cosas y estar tipo, bueno, pero ¿qué hago? Tipo, ¿cómo muestro esto que estoy haciendo? Eso puede llegar a darles mucha claridad. Yo tengo para conectar eso porque siento que es muy interesante y que es medio controversial a veces, que yo veo o vi bastante que la gente cuando empieza ve como algún modelo de negocio o algún referente y por consecuencia siente que para hacer lo mismo, ganar la misma cantidad de plata o hacer exactamente lo mismo, le copia literalmente el contenido. ¿Qué le dirías a alguien que lo único que hace que es copiar y hacer exactamente el mismo estilo de video, mismo fondo, mismas palabras? No estoy diciendo que sea algo malo, quiero ver como tu punto de vista en el hecho de cómo es vos el arte de copiar o cómo es de las personas que lo copian literalmente. O la falta de personalidad creo que es llevada al contenido. No, es que es como que no tengo nada para decir. Cada uno se va a dar cuenta a su debido tiempo cuando necesite expresar algo propio. Como si estás todo el tiempo copiando, quizás se sienta medio vacío, porque no es tuyo. Y en algún momento te cae la ficha de que no es tuyo lo que estás haciendo. Creo que diría eso. Y que como que hablamos un poco de esto ya. Pero sí podés inspirarte, sí podés como agarrar formatos o ideas o maneras en las que alguien dijo algo. Si no sabes de creación de contenido, capaz que tipo ves un video de, no sé, de Iman, por decirte una cosa, que es como el referente más grande, y decís, me gusta mucho cómo hizo su puesta de luces. Recontra, tipo, hacelo, porque te va a desafiar también a vos a que conozcas más de distintas puestas de luces o de cómo se graba o demás, pero como que sí o sí vas a tener que meterle tu impronta para que sea tuyo en algún momento. Yo quiero preguntarte algo, Fede, y considerando de que en el área al menos de contenido justamente tenés un expertise bastante avanzado, e igualmente quiero que hablemos de tu carrera profesional en general. ¿Qué le dirías a tu Fede hace 10 años atrás cuando estaba empezando a emprender? Que haga. Que en la práctica es cuando más creces y más aprendes. Como que podés estar leyendo todo el día, en teoría podés entender todo lo que pasa, todas las maneras en los posibles resultados pero solamente en la acción vas a como aprender. Todo lo que lees, cuando te pasa en la vida real, no te acordás nada de lo que leíste. Porque lo único que te pasa es que tenés que enfrentar esa situación que te está pasando y ahí está el crecimiento. Y en el mundo de la creación de contenido, como para llevarlo para ese lado, es lo mismo. ¿Querés tener buenos videos? Tenés que empezar a hacer videos. Tus primeros videos van a ser una cagada, es inevitable, pero de a poco vas a empezar a aprender a editarlos mejor, a hacer mejores planos, a entender cómo tenés que posicionar el teléfono para que tenga mejor luz, como que te vas a ir dando cuenta con la práctica. Y no tirar la toalla antes de tiempo. El antes de tiempo es, hiciste 3 videos, ninguno se pegó, ninguno se hizo viral, y bueno, es así, macho. Tipo, tenés que hacer cantidad de contenido. Y esa cantidad de contenido te va a enseñar una banda y te va como... Siempre escuché esto de hacer 100 videos. Cuando hagas los 100 videos tomás la decisión si querés seguir haciéndolo o no. Y creo que va por ahí, como es una cuestión de repetición y de hacer. Como que vuelvo a ese mismo punto. Y de constancia, claro. O sea, el que pierde no es el que realmente pierde es el que se termina rindiendo. Y yo creo que mucha gente comete el error de, por ejemplo, usando el ejemplo de Iman, que van en los últimos videos y dicen, yo si hago un video no sé ver como el de Iman, entonces no lo voy a hacer, voy a esperar a que sea perfecto. Y mucha gente se compara con los últimos videos que suben todos, los más famosos,
pero nunca se comparan con los primeros videos que subían en sus inicios, que es con lo que realmente se deberían comparar, porque como decís vos, al principio nadie es bueno haciendo algo, todo lleva práctica, y la práctica es consecuencia de tener una acción previa. Y hablando de eso, de no rendirse y seguir, ¿alguna vez vos, desde que empezaste como en tu camino de emprendimiento, o alguna vez en la que pensaste en rendirte en general? Y supongo que si es que apareció, ¿qué fue lo que te mantuvo firme o qué fue lo que te decías a vos en tu cabeza o esa vocecita como para seguir adelante? Me parece gracioso, me parece súper válido, también me parece gracioso porque si yo con 23 años estoy pensando en rendirme, ¿rendirme de qué, pibe? No sabes nada. Viene alguien de todos los libros que leí y te dice, ¿rendirte de qué? Ni arranqué. O sea, esa es como la sensación que tengo yo. ¿De qué me voy a rendir? Si lo único que puedo hacer, es probar cosas. Bueno, si no estoy probando esto, probaré otra cosa. Y creo que algo relacionado a lo que dijiste, como que la gente quizás piensa en cuántas piezas de contenido tiene que hacer para pegarse o para hacerse exitoso o para hacerse millonario o durante cuánto tiempo, tipo fórmulas de en 30 días vas a hacerte millonario, en un año vas a hacerte millonario, en no sé qué. Y no siento que sea como la manera correcta de verlo porque en realidad lo vas a seguir haciendo para siempre. Como no es que lo haces durante X cantidad de tiempo o haces X cantidad de videos y de repente se terminó. Lo lograste, muy bien. No, es como que lo vas a tener que seguir haciendo para siempre. Entonces es como, bueno, vos sos experto en hábitos, pero es eso. Es como es un proceso, es un constante proceso para siempre. Entonces el poder disfrutarlo hoy y entender que como por más de que no estés cómodo en la situación en la que estás o no te sientas tan identificado o sientas que otras personas lo están haciendo mejor, es como que igual, como que no te queda otra opción que de hacer las paces con vos mismo y después ir y hacer, porque no hay otra. Iba a decir algo que es que a mí me pasó, o sea, por ejemplo, cuando arranqué ingeniería y lo dejé, sí me había comprado la cámara, pero no tenía en claro qué iba a hacer. Después terminé haciendo esta consultoría de marketing en 2020 cuando tenía 18 años. ¿Qué sé yo? ¿Quién me dijo que podía hacer eso o que estaba validado para poder hacerlo? Ni idea. Después salió la pandemia y empecé a hacer contenido y ese contenido terminó llegándole a personas de Buenos Aires que me empezaron a llamar para que yo trabaje con marcas, influencers. Y ahí empezaron a darse propuestas donde de repente hacía unos videos, de repente hacía más contenido, de repente dije, che, no quiero ser solamente filmmaker, quiero dirigir publicidades, quiero hacer campañas más grandes. Y bueno, empecé a decir que quería hacer cosas más grosas. Y así empecé como a adaptar los proyectos que ya tenía y tratar de entregar mayor valor y poder ir hacia eso. Entonces ahí otra vez mi identidad cambió y mi etiqueta cambió de filmmaker a director. Pasé de esto que les contaba antes, tipo de estar haciendo contenido yo solo, a tener equipos de 40 personas, como a que se den cosas mucho más grosas, campañas para marcas en otros países, y yo no hubiera pensado que yo iba a poder hacer eso. Pero ¿qué pasa? En 2024 dije, quiero otra cosa. Quiero volver a hacer marketing y negocios. ¿Y qué pasa con todo lo que construí? ¿Qué va a pensar todo el mundo que me vio tipo, trabajando durante tanto tiempo de esto que de repente no lo quiero hacer más? Soy una farsa. Tipo, me rindo, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y bueno, tipo, es como abrazar esa incertidumbre y seguir experimentando y seguir haciendo algo distinto. Como en ese sentido, como diría que no hay que tenerle miedo como a las etiquetas o al sentirte juzgado o incluso juzgarte vos mismo, porque creo que gran parte de todo eso es lo que vos te decís a vos más que lo que el resto te pueda decir, porque en realidad son todas suposiciones tuyas que son, tipo, están en tu cabeza. Pero en ese sentido, como que lo que estás haciendo ahora, en algún momento vas a hacer otra cosa. Y en algún momento después de eso, vas a hacer otra cosa. Es muy larga la vida. Entonces, es hacer. Como, no sé si existe esto de rendirse. O sea, sí, si lo romantizamos, por supuesto, pero es hacer. Y mientras más amigo te hagas de esa incertidumbre y de esa sensación de estar experimentando todo el tiempo algo nuevo, es como que más suave se va a hacer el camino y más disfrutable va a ser. Porque siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener desafíos,
siempre vas a estar como exponiéndote a algo que crees que no sabes si podés hacerlo, pero siempre lo vas a terminar haciendo porque es como inevitable. Y hablando un poco de problemas, caminos y aprendizajes, que creo que sin duda es lo que más lindo de emprender y darte cuenta todo el tiempo que estás evolucionando como ser humano, quiero que cuentes o expreses qué rol tiene para vos tu entorno y qué impacto le ves a una comunidad a la hora de emprender y a la hora de desarrollar una idea. Voy a decir algo medio polémico, creo, y es que sí banco una banda el concepto de comunidad, porque de hecho es lo que fomento, lo que enseño, lo que practico con mis clientes, lo que trabajo siempre, pero al mismo tiempo personalmente me pasa algo de que sí me siento parte de una comunidad cuando todos tenemos como un mismo objetivo o como cuando todos vamos hacia un mismo lado o si de repente estoy hablando con ustedes y se desarrolla una charla como que re sí, pero nunca fui el tipo de persona que se metía tipo en una capacitación, en un curso o en una comunidad y estoy tipo todo el tiempo en el foro contando qué estoy haciendo, avances. Nunca me salió a hacer eso. Como que mi proceso personalmente siempre fue más individual, pero lo que sí me gusta del entorno es que se puedan generar cosas como estas. Y esto se genera por hacer contenido, por ser parte o por perseguir como el tener la misma visión de lo que queremos construir para nosotros mismos o hacia dónde queremos ir. Y eso sí lo banco una banda. Esta pregunta creo que em, creo que ya la respondiste en una llamada que tuvimos, pero me gustaría que digas en simples palabras para vos, antes de que ya estamos por finalizar, que puedas decirnos qué es el éxito para vos y cómo lo interpretarías hacia la gente. Ok, creo que voy a darte la misma respuesta que la otra vez, así que estamos bien. Durante mucho tiempo me di el éxito como algo económico, como el decir voy a llegar a 10K al mes, a 100K, me voy a hacer millonario, y consumir todo el contenido de redes sociales como más materialista. Eso siempre me dio como esta sensación de estatus o de éxito o de validar que sirvo para algo o que todo lo que hice valió la pena. Hoy tengo una definición de éxito que tampoco sé si es la definitiva, quizás luego la cambie, pero hoy para mí lo que más me da como esa sensación de éxito es el estar presente y el estar disfrutando de lo que estoy haciendo. Porque como bien estábamos hablando antes, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo para siempre. Y lo único que tengo es el momento presente, es lo que estoy haciendo ahora. Y si yo logro disfrutar ahora el proceso, mañana también voy a estar viviendo ese ahora. ¿Sí? Entonces, como el hacer, y creo que hay muchas cuestiones como de, no sé si son como creencias limitantes o presionarte a vos mismo o ponerte objetivos que te hacen mal, como creo que esta cuestión de éxito vuelve al punto de entender que la relación con vos mismo es la más importante que tenés y el como estar en paz con vos mismo y desde ahí poder trabajar, aprender, hacer, conectarte con otras personas, pero siempre como poniéndote a vos primero. Muy buenas respuestas, me encantaron, pero muy buenas. Y bueno, quería darte las gracias, Fede, por haber que se nos hizo muy largo el hecho de concretar y llegar hasta esta llamada y de hacer este podcast. Así que muchas gracias. Sé que estás a mil, nosotros también, y nada, te agradecemos por tu tiempo. Y antes de que nos vayamos, me gustaría que puedas dar como tus últimas palabras de alguna frase o algún consejo o algún aprendizaje que quieras que cada persona que haya llegado hasta acá se pueda llevar de este video. Saben más de lo que creen que saben. Hagan. Eso fue personal. Eso fue personal. Eso, para todos. Para mí, para ustedes, para todos los que están viendo. Me encanta. Y pronto hacemos otra que sé que Franco se quedó con ganas de hablar de cuestiones más técnicas, Sí, de sí. marketing, contenido, negocio. Te conozco. Pero bueno. No, bueno, pero creo que Bueno, igual hubo muchos paradigmas únicos y modelos mentales que creo que el emprendedor que gana en plata online promedio
no se los haría ver a la gente y que el emprendedor o el influencer que consumen normalmente o con más frecuencia tampoco se los haría ver. Así que creo que vas a poder haber despertado muchos gatillos mentales que cualquier persona que vea el video le va a servir mucho. Así que te agradezco, Fede. Sin Me dudas. encanta. Gracias a ustedes.